¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Tiempo de rendir cuentas, de entregar resultados, por supuesto, sobre todo en materia legislativa. Es el tiempo en donde diputados, senadores presentan lo que hicieron en todo el año y le rinden cuentas a la gente, a las personas que representan. Hoy está con nosotros el senador Waldo Fernández, a quien saludo con gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, saludos a ti, a tu auditorio. Siempre es un placer venir aquí a saludarte, a estar en contacto con la gente y a rendir cuentas. Es nuestro trabajo. Ya prácticamente un año desde aquel triunfo histórico, ¿no? ¿Qué se ha hecho en este tiempo? ¿Qué ha hecho Waldo Fernández en este año por Nuevo León? Pues han sido dos agendas. La primera agenda tiene que ver con los compromisos adquiridos en campaña con el movimiento Morena Verde PT, Sí. El plan C, todas las propuestas y compromisos a los que se comprometió la presidenta Claudia Sheinbaum. Prácticamente esa agenda legislativa está terminada. Viene la ley de extorsión y eso, pero está terminada. Hubo momentos muy álgidos, la reforma del Poder Judicial, claro, la toma del Senado por parte de manifestantes, sí, el cambio a Jicotencal, el debate en Jico, donde la tribuna tomada. Estuvo muy interesante ese primer año. Y la otra es, bueno, pues la agenda personal, la que uno se comprometió en este proceso con las y los ciudadanos. Entre lo más importante, estamos a punto de llegar a un acuerdo con la Asociación Mexicana de Industrias de Seguros con el tema de las pólizas de gastos médicos mayores para adultos, para personas de la tercera edad. Ayer vimos, antier, un video de una jovencita en un hospital. Vamos después por los hospitales. También los hospitales no pueden estar... Todo el mundo tiene derecho a una riqueza legítima, pero no a una especulación de ese tipo, ¿no? Toda la parte de mis participaciones en tribuna, sí, creo que soy de los senadores más activos en la tribuna. Se me acomoda estar en una bancada pequeña, porque aunque soy de Morena, estoy prestado administrativamente al Verde, y al ser menos, pues subes más. Hubo grandes debates con la ley de Infonavit, la mal llamada ley espía por la oposición, la ley de seguridad, sí, por parte de nosotros, ahí con actores nacionales. Y en general, un gran año para mí. Seguí en el contacto con la gente, haciendo las gestiones sociales que siempre me han caracterizado, recorriendo la calle. Y lo mejor, en este año legislativo que termina, en la calle no me mordió ningún perro, porque siempre algo tengo yo por los perros. Es la primera vez. Si fuera una planta, diría un año sin accidentes. Estamos acostumbrados, ahorita que mencionabas que se está bajando en las colonias, en las calles, estamos acostumbrados anteriormente a ver senadores que se pierden en restaurantes, porque es muy cómodo, restaurantes de la Condesa, de Polanco, de la Ciudad de México en general. ¿Cómo dejar esa inercia que de alguna manera pues te consume por el tiempo que estás en la Ciudad de México y tener siempre un pie o un pie y medio en Nuevo León? Fíjate que en cada puesto público que yo he estado, he tenido la filosofía del limón. Pienso que ese puesto es el único que voy a tener y lo exprimo hasta el último momento, el último gramo. Entonces hago lo mismo. A mí me gusta mucho estar en contacto con la gente. Muchas de las iniciativas que yo presento, de los problemas que yo presento, las recibo de la gente a través de mi WhatsApp o en los recorridos. Entonces, eso primero que nada. La otra es, sí fue el primer periodo, sobre todo, casi no veníamos. Judith y yo, al ser representantes de Nuevo León, pero de la bancada aliada al gobierno federal, pues hay temas que no puedes ausentarte. A diferencia de la oposición, que pues si su vota o no vota no cambia la configuración. Votamos reformas constitucionales y en esas votaciones tienes que estar ahí. Pero yo tengo otra cosa. Yo tengo más de 20 años viajando a la Ciudad de México al menos una vez a la semana. Entonces, esta emoción inicial del restaurante de la Ciudad de México, pues para mí ya no es. Y aparte, no sé si se note, pero creo que se va a notar en la cámara. Ya estoy bastante viejo, compadre, para estarme desvelando, ¿no? Ya no da las horas de sueño. Ya no dan las horas de sueño, hermano. Pero la verdad es, tengo años yendo ahí y a mí me gusta mucho estar en contacto con la gente. Ahora, más de 69 iniciativas en tu primer año como senador. A lo mejor la gente no lo recuerda. Yo sí lo recuerdo porque me tocó entrevistarte en ese entonces en radio. Cuando fuiste el diputado más productivo del país. Sí. Es un tema que de alguna manera te ha caracterizado en los puestos que has tenido. ¿Qué hacer en el Senado? ¿Qué tan complicado es hacerlo en el Senado? Igual que lo hiciste en la Cámara de Diputados. Bueno, aquella vez en la Cámara de Diputados, el mérito fue aún mayor, porque era de oposición. Sí. Entonces, me gradué en negociaciones entre grupos parlamentarios, mi propia bancada, para impulsar esta agenda. Ahora ha sido un asunto donde, pues, primero le tienes que dar... El ejercicio de gobierno es muy corto. 6 años parecen mucho. No. La presidenta ya va a cumplir un año.
Yo vengo un año después, parece que estuve aquí la semana pasada contigo, ¿no? Entonces, la presidenta y el pueblo de México que votó masivamente por ella tiene derecho a que el proyecto que se votó tenga toda la infraestructura legal necesaria. Entonces, lo que nos llevó prácticamente este primer año legislativo fue llevar toda la agenda de la presidenta hasta el último momento. Y creo que a partir de este periodo vienen cerca de 40 iniciativas más. Pero a partir de este periodo ya podremos sacar nuestras propias agendas, los senadores y las senadoras que estamos allá, de todos los partidos, obviamente, porque entonces, digamos que en este trabajo legislativo habrá más posibilidad de que salgan otros tipos de asuntos, ¿no? Muchos dicen que el Senado es el doctorado o el posgrado de los políticos, porque está rodeado de puros exgobernadores, dirigentes. Sí, ¿Cómo es esta dinámica? A ver, yo tengo anécdotas maravillosas. Cuando era diputado local en el Congreso, pues era el único de oposición, ¿no? Hubo un momento que estaba el MacPrián, luego se pelearon, luego se juntaron, ya con las historias de Nuevo León, ¿no? Pero era mucho más sencillo el debate para mí, porque uno, pues yo era probablemente el diputado de mayor experiencia, tal vez Chale de la Fuente, que lleva más o menos una carrera similar a mí, aunque él es 15 años más grande que yo, él tiene 70, pero éramos, digamos, los decanos. Entonces, al ser con más experiencia, sabes qué temas tocar, cómo tocar, ¿no? En el Senado, evidentemente, tienes ex candidatos presidenciales, expresidentes de partido, exgobernadores. Entonces tienes que estudiar mucho más. De por sí yo soy muy estudioso de lo que voto, pero estudiar mucho más para los argumentos del debate. Algo de lo que me ha, sin querer, porque no ha sido así, en los debates técnicos, por Ricardo Anaya y yo hemos tenido nuestras diferencias técnicas, ¿no? En lo político, hombre, pues en Morena, Verde, PT hay gente que tiene años ahí, pero entonces sí es un nivel mucho más difícil. Tienes que cuidar mucho los debates, lo que dices, y la verdad es que estás, pues probablemente ante los políticos con mayor experiencia. Hay muchos diputados que por el tema de los movimientos no pudieron estar en el Senado, pero creo que en los senadores sí el porcentaje de experiencia es mucho mayor. Regresando a temas de Nuevo León, desde tu óptica y con la posibilidad ahora también en la Ciudad de México de verlo un poco desde afuera y luego vivirlo hacia adentro en las colonias, ¿cómo va Nuevo León en términos generales en esta administración? Pues mira, Nuevo León lleva 10 años de estancamiento. O sea, ha habido un problema político recurrente. Sí. A veces somos de corta memoria, pero con Jaime Rodríguez fueron 5 años de confrontación política con el Congreso. Sí. Con Samuel García prácticamente 2, casi 3 de los 4, sí. ¿No? Ahorita estamos en una paz relativa, hubo un pacto, un acuerdo por gobernabilidad, así lo dijeron las propias fuerzas políticas del Congreso, que vino la Secretaría de Gobernación, se pusieron de acuerdo. Pero entonces estamos atorados con los mismos problemas de hace 10 años prácticamente. Movilidad, no hemos avanzado. El agua, no hemos avanzado. Contaminación, no hemos avanzado. Seguridad, hay grandes avances, sí. Hay que decirlo. Bien por el gobierno del estado, bien por la federación, que tiene aquí un comisionado, y bien por los alcaldes, que cuando se arreglan y se ponen de acuerdo, se ven los resultados de inmediato, porque la seguridad se arregla con coordinación. No es un helicóptero o 5 o 10, es coordinación, obviamente más el equipamiento. Entonces ahí, y ahora creo que la deuda va a ser un factor, porque todo parece indicar que sí va a haber un incremento de la deuda que ya habíamos superado y que eso puede ser un factor. Entonces, ¿por qué es lo que yo estoy planteando? Yo creo que Nuevo León tiene que hablar seriamente de integrar gobiernos de coalición para que los acuerdos que se hagan sean con el Congreso sean por arriba de la mesa, no en la casa de alguien o al calor de un tequila o algo. Entonces, es algo que creo yo que se tendría que poner en la discusión. Incluso yo presenté una iniciativa constitucional en ese sentido, porque si no, pues probablemente el siguiente gobierno no va a haber mayoría en el Congreso. Es muy difícil, dada la configuración. Tenemos 4 fuerzas políticas muy claramente, 2 frentes, un partido único, pero que están prácticamente empatados. Y eso provoca que al final de cuentas no avancen las cosas en el Congreso. De estos 10 años que hablabas de estancamiento con Jaime Rodríguez, ahora con Samuel García, sobre todo en la relación política, que eso evidentemente estanca gran parte de los problemas del Estado. Para el siguiente gobierno, la siguiente administración, sea quien sea, del partido que sea, ¿cómo podemos lograr o cómo podemos aspirar que no se sobrepongan los problemas políticos a los problemas de Nuevo León? Porque bien lo dices, movilidad, pues desde hace cuánto estamos atoradísimos y cada vez las horas en el tráfico son mucho más, las mismas calles, más gente, el agua imprescindible. ¿Cómo podemos empezar a construir
A que esto ya no nos pase. Pues mira, el primer asunto es que yo creo que la clase política en general no tiene la suficiente madurez. Sin duda. La otra es, pues somos seres humanos, la política es pasión y a veces una declaración cambia el curso de una negociación cuando no tiene la mayor importancia lo que declares. Y yo lo que he puesto en la mesa es, a ver, si el Congreso va a ser parte de la solución, entonces los partidos que formen este gobierno de coalición tienen derecho a estar en el gabinete estatal. Si el Congreso va a ser parte del problema, pues no podrán integrar los que se quieran sumar a un gobierno. Si se dan las condiciones, yo veo poco probable que el electorado diga, va a ganar este gobernador o gobernadora y va a ganar su partido político todos los diputados. Ya lo hemos visto. Que es raro, ¿no? Es un estado muy caprichoso, por decirlo así, o más bien muy bien informado. Votan diferenciado. Entonces, pero el asunto es que hagas este gran acuerdo arriba de la mesa, porque también hay otra cosa. Yo viví en el Congreso local y muchos de los acuerdos que llegaban al Congreso no se veían en el Congreso. Entonces tú veías como un diputado se frustraba porque alguien en un teléfono celular le estaba dando una instrucción que ni siquiera era diputado, que ni siquiera iba a enfrentar el costo político de la decisión, que no iba a la opinión pública, ¿no? Y era alguien que estaba a lo mejor ni en el país o en otro lugar dando estas instrucciones. Entonces tienes que entender cuál es el problema en Nuevo León. Tenemos una amplia diversificación política. ¿Cuál es la solución? Sentar a todos en la mesa, pero arriba de la mesa, hacer política, no hacer negocios, ¿no? Y de manera transparente, oye, pues vas a estar en el gabinete, obviamente el gobernador o la gobernadora que tenga un derecho de veto, oye, no me puede estar este personaje, pero que al final de cuentas todos sean parte de esta solución. Hace un año estaba aquí la doctora Claudia Sheinbaum, hoy presidenta de México, y yo le preguntaba cuál es el sentido para con Nuevo León, qué va a pasar en caso de ser presidenta con Nuevo León. Y dijo, a Nuevo León le va a ir mucho mejor conmigo. Te lo pregunto, ¿y le está yendo mejor a Nuevo León con Claudia Sheinbaum? Realmente le ha ido muy bien a Nuevo León con los gobiernos de la Cuarta Transformación. El Cuchillo, una obra hídrica detenida por más de 30 años, ¿no? La Federación hoy está mandándole dinero para el Mundial a Nuevo León. O sea, sí le ha ido muy bien. Ha venido al rescate en las crisis ahí. El tema de la contaminación, está por salir el dictamen para tomar esta solución, porque también es una problemática de dos niveles, federal y estatal. Entonces, le está yendo muy bien a Nuevo León. En general, le está yendo muy bien al país con la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a este conflicto, esta relación bilateral compleja con los Estados Unidos, lo ha hecho muy bien. Ayer salieron el dato de inversión extranjera. No se ha detenido la inversión extranjera en México. Aunque pareciera que en el TEMEC nos está yendo mal, somos el país del mundo que tiene mayor libertad de tráfico de mercancías de Estados Unidos sin aranceles. Acaba de salir ese estudio, ¿no? El 84% de las mercancías que llegan a los Estados Unidos van sin aranceles. Y eso ha sido porque la presidenta se ha mostrado como lo que es un estadista. Ha logrado que sus emociones no afecten en la relación con los Estados. No es fácil, de repente, las declaraciones, todo lo que ha estado sucediendo alrededor, y lo ha hecho muy bien. Creo que la presidenta, ya sabíamos que era una científica, ya sabíamos que era una gran administradora, ya sabíamos que era un gran líder político, ya sabíamos que para los datos era la mejor opción, pero muy probablemente lo que no teníamos visualizado, que nos ha dado una cátedra, porque incluso es ejemplo a nivel mundial, es la diplomacia. Lo ha hecho espectacular. La diplomacia que ha llevado ella ahí. Ya, no quiero futurear, va empezando su gobierno, ¿no? Pero de seguir así, no dudes, porque todavía tiene ella, es una mujer joven, que pudiera después tener algún cargo internacional, porque el prestigio que tiene ella a nivel mundial. Hace poco estuve en un Zoom con un banco extranjero que hizo su asamblea de accionistas. Y en el Zoom el tema era la diplomacia mexicana en la relación con Estados Unidos. Ahora, ahorita hablabas del tema que justamente presidiste la comisión del seguimiento al Tratado de Libre Comercio, y con una relación que a inicios de administración de Trump, pues era complicada, no solo con México, sino con el mundo en general, ¿no? Ahorita hablaba también de declaraciones, la que se aventó Trump recientemente, de que México hacía lo que Trump en la mañana se le ocurría o él decidía, ¿no? En esta situación, ¿cómo ves la relación de México frente a Estados Unidos, considerando esto que presidiste? Lo primero que hay que entender es que estamos ante un cambio de paradigma. El presidente Trump no está cambiando su relación con México. Está cambiando la relación comercial del mundo. Él dice, yo soy el mercado económico más grande del mundo. ¿Quieres hacer negocios conmigo?
vas a pagar un derecho por hacer negocios conmigo. Eso es un cambio total a las reglas del comercio que ellos mismos impusieron hace 30 años. Ellos dijeron que se abre el mundo, compitamos, vayamos, etc. Lo segundo es que en esta conversación que se ha dado, México y Estados Unidos por primera vez en la historia, probablemente, o a lo mejor estoy exagerando con eso, pero yo no recuerdo en la historia reciente el reconocimiento de los Estados Unidos de una problemática común con México. O sea, ellos han reconocido que tienen un problema con el fentanilo en casa, pero aparte con el consumo. Incluso el presidente en algún momento ha mencionado a la presidenta con su campaña de prevención. Eso es algo inédito en la relación bilateral. No lo vemos porque pues entre el ruido de lo que pasa a veces no le damos importancia a eso. Ha habido operativos en Estados Unidos para evitar el tráfico de armas a México. Entonces es una relación bilateral que se está construyendo y creo que la mayor solidez es que somos un mercado complementario de los Estados Unidos de América. Y eso lo saben ellos y nosotros también. ¿Qué te quiero decir? Hoy en la mañana, cuando desayunaron los norteamericanos, el 40% de lo que estaba en su mesa era de origen mexicano. Pero hoy, cuando nosotros prendimos el gas en nuestras casas o cuando se está generando energía, una buena cantidad del gas viene de los Estados Unidos, que Texas es su principal socio comercial es México. Texas vende, de cada $10 que vende, 4 son a México. Entonces es una relación complementaria, eso nos ha ayudado mucho. Déjame ir a temas de pobreza, porque es un tema importante en los últimos días a nivel nacional, pero por supuesto también en el caso de Nuevo León. Y fue un tema hasta de disputa de logro, ¿no? Porque salió el gobierno del estado y dijo, gracias a mis programas, a inclusión de Marta Herrera, y salió el gobierno federal, los funcionarios federales a decir, no se agencien logros que no les corresponden. De entrada es buena noticia que la pobreza vaya a la baja, sea quien sea el de la medalla, pero ¿quién es realmente? No, obviamente es el gobierno federal, porque si fuera que Nuevo León fue el único lugar del país donde se redujo la pobreza, sería un logro estatal. Claro. Es un logro federal, sin duda. Son 13.4 millones de personas. Nuevo León lo que estuvo presumiendo era la reducción de la pobreza extrema. Claro que el gobierno de Nuevo León pone un pedacito muy pequeño, pero pone algo. Claro que los empresarios ponen también algo, pero esto obedece, es histórico, ¿eh? Teníamos creo que 30 años que no pasaba y en los últimos 10 ahí no había habido esta reducción. Esto obedece a una política pública muy agresiva, que fue muy cuestionada. Sí. Y que incluso todavía se sigue cuestionando, que tiene que ver con el otorgamiento de programas sociales. Y eso es un asunto federal, donde muchos partidos en su momento quisieron llevar agua a su molino criticando los programas sociales, pero ahí está el resultado tangible, ¿no? Hoy veo cómo de repente entonces empiezan a buscar, bueno, es que, pero falta salud. Pues claro que hay carencias, pero la realidad es que 13.4 millones de personas salgan de la pobreza, es un logro federal que tiene que ver con la arriesgada decisión que en su momento tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador y la continuidad que le ha dado a la presidenta y que incluso ha aumentado estos programas sociales. Ya las mujeres de 60 a 64 reciben una pensión. Y eso tiene que ver porque generas bienestar y una sociedad con bienestar es una sociedad con paz. Senador, siempre el centro de la polémica, ¿eh? Casi no me gusta, ¿no? Es parte de la vida diaria. Pues me llamo Waldo, ya con eso ya es polémica, hermano, ya empieza la polémica ahí, ¿no? Recientemente una foto, pues ya muy cuestionada y muy comentada, sobre todo en distintos medios de comunicación. No en este medio, porque no acostumbramos a darle vuelo a ese tipo de cosas, pero creo que es importante a la opinión pública. Una foto de Luis Donaldo Colosio, Samuel García y Waldo Fernández, todos con la camiseta del logo de Nuevo León. ¿No? Del gobierno de Nuevo León. Del gobierno de Nuevo León. O sea, por eso no quiere decir el logo de Movimiento Ciudadano, pero es el de Nuevo León. Del gobierno de Nuevo León. A ver, te cuento, mira. Primero, me habían invitado, es como la quinta activación que me invitan, y la verdad yo no había podido ir, ¿no? Ese día me volvieron a invitar. Yo no sabía que iba Luis Donaldo. Yo creo que él tampoco sabía que iba yo, porque, a ver, Luis Donaldo y yo dejamos atrás la campaña. Claro, como todo. Pero sí fue una campaña ríspida, ¿no? Obviamente... de ambos lados. Sí, claro. O sea, no... Pero también tengo que decirlo, ¿eh? Él sí fue muy leal y yo también fui muy leal con él. O sea, nuestra confrontación era en nuestra vida política, nunca fue en la parte personal. Sí. Y es algo que le reconozco a Luis Donaldo. Hubo un momento donde pensé yo que él había tenido... Y no, o sea, nuestra realidad fue muy leal, porque así es el contraste. Pero bueno, entonces llegas a estos eventos que son para niñas y para niños. Entonces imagínate que una niña y un niño de una escuela le pueda decir a sus papás, o que sus papás vean que un día jugó fútbol con un gobernador,
con 2 senadores, con un secretario de Educación Pública, creo que también andaba ahí un diputado más, Glenn. O sea, que puedas decir eso. Y tiene que ver con el espíritu del mundial. Sí. Entonces, a ver, yo soy senador de Nuevo León. Claro. Me explico. Sí, a mí me han invitado, a mí me invitaron a la toma de protesta de los alcaldes de oposición, del PRI, del PAN o del PRIAN o del MACPRIAN, como le quieras llamar. No pude ir porque estábamos envueltos en la reforma del Poder Judicial y los votos eran ahí. Pero yo siempre me he distinguido por sentarme a dialogar con todo el mundo. Yo diferencio la disputa política, las diferencias ideológicas, que son claras las que tengo yo con Movimiento Ciudadano y con el PRIAN, ¿no? El MACPRIAN, yo lo inventé. Ayer estaba en una cena y hablaba, yo se lo inventé yo, cabrón. Ahí ya salió un cabrón, pero no importa, yo lo inventé en No Nuevo pasa León. nada. Y otra cosa es la representación institucional que yo tengo, ¿no? ¿Tú crees que cuando yo voy a sentarme con congresistas norteamericanos me siento diciendo, oye, yo soy senador de Nuevo León, pero nada más soy de Morena Verde PT? Soy el senador de Nuevo León. E incluso también tengo que decirlo, cuando me reciben allá, con todo cariño, Nuevo León es un estado que importa mucho en el TEMEC. Entonces, a lo que voy aquí es un asunto, es un evento para niños. Tal vez cometí el error, pero pues me la da un niño. ¿Qué le voy a decir al niño? No, porque es... Pero aparte, si era del gobierno de Nuevo León. Hay que aclarar que es la institución, ¿no? No me gusta el logo, o me podrá gustar el logo, por ese logo oficial. Y entonces hay que tenerlo. Y no será una falta, a ver, de madurez política, pero no puede ser que no se sienten a la mesa un morenista, un priista, un panista, cuando la política misma es de acuerdos, pues de negociaciones, ¿no? Esa foto es la reacción a esa foto es la representación de Nuevo León en los últimos 10 años. Sí, no somos pandilleros, cabrón. Me explico. ¿A poco, sinceramente, tú crees que cuando terminan los acalorados debates en el Senado, los senadores salen y se agarran a golpes? O hubo incidentes porque estuvo muy candente. No, o sea, tienes que saber distinguir lo que es las diferencias ideológicas de ahí. Y yo te concluyo con esto. Mira, pues seguimos en la entrevista. Ya estoy acabando la entrevista. No. Cuando yo era diputado local, llegamos 7. Hubo un momento que fui el único que me quedé en el bloque de la oposición. A ver, lo digo con toda responsabilidad y sin falsa modestia. La oposición era yo. Ustedes lo saben, decían, ¿cómo jode este cabrón? O sea, la oposición era yo, ¿no? Entonces, en ese momento, nuestro grupo, Morena andaba en el 9% de intención de voto, 10%. Hoy Morena vale 35, 36%. O sea, es ilógico. Lo único es, pues yo llego a un evento institucional. Me invitan recurrentemente a eventos institucionales y acudo. Había ido antes a 2 graduaciones de las escuelas, hay unas escuelas que son combinadas federales y locales. No vine al informe de gobierno del gobernador porque no estaba en México, pero si se me da el tiempo y me invitan los alcaldes, asistiré si es que la coyuntura de la Ciudad de México lo permite. Habrá que ver nuestras votaciones, ¿no? Ahora, ya que estamos entrando a temas de Nuevo León, 2027 ya no está tan lejos y hay quien lo anda calentando, ¿eh? Por ejemplo... No, ¿quién? ¿Cómo? Cuéntame. Tatiana Cloutier ha sido muy directa últimamente. Hablando de quien pudiera ser su contrincante, porque en el caso de mujeres sería entre Tatiana y Clara Luz. Dice que es una pésima candidata, esas fueron sus palabras. ¿Piensan lo mismo? No, a ver, primero, yo me he caracterizado siempre por ser muy respetuoso. Esa es la opinión de ella, claro. Son opiniones de ellos. Está Judith. Judith también tiene posibilidades. Sí. A ver, Judith y yo, en equipo, somos responsables del mayor triunfo electoral que ha tenido la izquierda en Nuevo León. Claro, bien claro. Gracias a Andrés Manuel López Obrador, que siendo presidente, impuso políticas públicas. Llegábamos, Judith y yo, a las casas por separado, porque hicimos campaña para avanzar más. Pero al final del día, cuando hablábamos oye, en tal casa tenían veladoras y estaba el presidente. Luego, Claudia Sheinbaum, se hizo una rockstar. Nos arrebataban las lonas en las casas. Querían poner una lona, no por mí, por Judith, de Claudia con Judith y conmigo, ¿no? Y tercero, que Judith y yo respetamos al movimiento. Abrazamos lo que es la 4T, le dimos su espacio al PT, su espacio al Verde y obviamente a Morena. Entonces, eso es una opinión de ella, yo la respeto, pero al final de cuentas yo creo que yo, claro que traigo una intención. O sea, sí, aquí lo dijiste y ya luego lo he ya... dicho una y otra vez. Pero yo, si se dan las condiciones y yo no soy, me sumaré al proyecto que decida la coalición
¿no? Y apoyar. Y si me toca enarbolar, a generar condiciones de unidad. Estas declaraciones me llevan a plantear sobre la mesa un posible problema, que a lo mejor pudiera ser el problema más grande de Morena fuera de la oposición, porque hoy la oposición no representa Pues, tanto problema para Morena, pero No, ¿cómo bueno, llegar unidos al 2027? ojo, la oposición en Nuevo León sí es compleja. O sea, no es igual que en otros Sí, en estados el resto del país. del país. O sea, en Nuevo León va a ser una elección de 3. La vez de 3. Sí, la veo de 3. Probablemente MC PAN, probablemente MC solo PAN PRI, me explico. O sea, pero va a ser de 3 y obviamente el bloque de Morena Verde PT va a estar complicado. Entonces, pero la otra es, la política es pasión. Un político que no es apasionado es un mal político. Yo mismo me apasiono y del debate y a veces dices cosas que no debes de decir, pero en el debate la política es pasión. Sí. O sea, yo entonces, todos los que están aspirando a ese proceso son personas apasionadas, entonces se vale. Pero también te voy a decir qué pasó en la elección anterior. Dijeron, no, llegaron divididos y finalmente salimos unidos, fortalecidos. La coalición fue la más votada a nivel... En la pasada. En la pasada, sí, a nivel porque en la local. 21 se fueron al cuarto. Sí, es un fenómeno diferente, pero ya hablo en la pasada. Pero incluso en la 21 no había tantos... hoy hay al menos 5 o 6 actores que aspiran a la gobernatura que tienen un espacio relevante. Me explico, hay que decirlo. O sea, nosotros a diferencia pues creo que el PRI-PAN hay una sola opción. Claro. MC-PAN, si van juntos o MC, podrán tener 2 visibles hasta el momento, ¿no? Entonces, al final de cuentas es parte de la política, pero nos vamos a poner de acuerdo. Yo estoy seguro de eso, porque al final de cuentas creo que tenemos claro todos que lo que requiere es que se llegue a la cuarta transformación a Nuevo León. ¿Algún viaje por Europa recientemente? No, compadre, no. Oye, es que aparte soy senador novato. Entonces me mandan hasta fiestas infantiles, cabrón. Estoy en la permanente. Te voy a contar una anécdota. Sí. Estaba yo en la permanente, entonces vienen y me dicen, oye, ¿quieres ser presidente de una de las 3 comisiones? Y les digo yo, no, mira, vengo a la permanente, pero tengo que estar viajando a Nuevo León, estar en contacto con la gente y todo. Entonces dicen, bueno, entonces, ¿qué te parece si eres secretario de la mesa directiva? Bueno, pues está bien. Oye, primer día de trabajo, firmé 800 oficios, hermano. Entonces, les digo ahí a los de la bancada, me agarran de senador novato, me mandan hasta fiestas infantiles, pero ha sido una experiencia única. Me tocó incluso hace poquito un gran debate, estar sentado al lado del presidente del Senado. Me tocó dirigir una sesión 1 minuto y medio, no hablé, pero me tocó estar sentado ahí. Son cosas que se atesoran, ¿no? Yo no creo tener posibilidad en esta legislatura de ser presidente de la Cámara, pero bueno, presidir una sesión que fuera 1 minuto y no hablar, ya quedó para la historia. Hubo un presidente de 45 minutos, ¿te acordarás? Es correcto, en la historia, ¿no? Hablando de este tema, ayúdame a entenderlo, porque por ahí hay mensajes por todos lados, evidentemente, y creo que ha sido un tema muy comentado, pero ¿qué es vivir para el Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Qué es vivir en la justa medianía? Y dime si hay congruencia en estos viajes con lo que ustedes profanan, ¿no? Mira, primero, hay que entender algo. El propio salario que recibes tú, en algunos casos te permite poder tener estos viajes. Hoy incluso hay lugares en Europa que son hasta más económicos que los Estados Unidos. Sí. El gran costo es el avión, pero fuera de ahí te lo permite. La otra es, me parece que también hay que ser congruente y consistente. A mí en campaña, dentro de las cosas sucias que me sacaban, era que tenía un carro de lujo. Sí, nada más que todo el mundo sabe que yo tengo una empresa. Yo vengo del sector empresarial. Me explico. Y entonces creo que hay que ser yo soy muy consistente con lo que tengo y con lo que soy. También tengo una familia. Tampoco los puedo obligar a que no viajen o que sí viajen. Me explico. Entonces el asunto es, primero, hay que entender que con lo que tú ganas, lo que te puedas llevar. Lo que puedas tú vivir, lo que puedas estar. Luego está la otra parte de conocer pues, el caso de cada quien. Sí, evidentemente tenemos una obligación nosotros de pues, tratar de alguna manera de estas condiciones de austeridad también mandar un mensaje de austeridad a la ciudadanía. No tratar en la medida de lo posible mientras estás en tu encargo de moderar esta situación. Pero te voy a poner un ejemplo. Las líneas aéreas. Yo soy titanio en una línea aérea. A veces cuando tú te estás subiendo, te dan el ascenso subiendo. No lo pides, te lo dan en automático, te dan tu boleto y dices, es que yo no quiero el ascenso. Ya dimos su asiento.
Entonces sí estamos envueltos en una problemática. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es ser muy virtuosos, muy serenos, mandar un mensaje claro de austeridad y si hay alguna aclaración, darla. Oye, pues aquí está esta aclaración. Evidentemente yo por estas circunstancias tengo esta situación. Entonces eso es un poco lo que ha pasado. Recientemente en este medio publicamos una encuesta que coloca a Morena arriba, muy por arriba de cualquier otra marca política. Y en esa misma encuesta aparece Waldo Fernández en primer lugar, Adrián de la Garza en segundo por 2 puntos y ya un poco más rezagado Movimiento Ciudadano. ¿Qué te dicen estos números, esta fotografía? Porque sabemos que las encuestas son fotografías del momento, rumbo a tus aspiraciones hacia el 2027, que las has dejado muy claras. Pues mira, hay que trabajar primero que nada, por seguir estando en las preferencias. También hay otras encuestas que me ponen en último lugar o ni siquiera me ponen. O sea, es parte de... Hablo de encuestas serias. Sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Esto es muy serio, ¿no? Pero bueno, pero a fin de cuentas es trabajar, seguir en contacto con la gente. Yo creo, lo que sí es real es que están dadas las condiciones para que llegue Morena Verde PT a Nuevo León. Y probablemente es esta la oportunidad de oportunidades, ¿eh? Porque vamos a llegar con una presidencia muy fortalecida, este movimiento está fortalecido, etcétera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Actuar con serenidad, con responsabilidad, tratar de generar condiciones de unidad y vamos viendo cómo se van acomodando las circunstancias. Yo le agradezco mucho a los ciudadanos que cuando le preguntan me dan como una opción. Eso es algo que se agradece, pero yo te vuelvo a ratificar lo que digo siempre. Yo no voy a ser un factor de división. Trabajaré, si no me toca, con quien tenga que estar, porque la oportunidad es única de que llegue el movimiento y que se transforme en Nuevo León. Ojalá incluso que si no me toca hacer, convenza a quien sea de integrar un gobierno de coalición. ¿De qué manera se tendría que definir quién sería el candidato o candidata? Pues lo dijo la presidenta Luisa ahora que vino, lo va a definir el método de encuesta. No te sabría decir en este momento cuál. O sea, sí sé que es un método de encuesta, pero cuáles van a ser las ponderaciones, porque se ha hablado un poco de cómo ponderar ciertas cosas en una encuesta. Entonces, pero lo va a definir el partido. Habrá que ver también, ojo, porque yo doy por sentado que Morena, Verde, PT van a ir juntos, pero hay que hacer esa negociación. Hoy viene un momento complejo para nosotros en la coalición, que es la reforma política. Van a estar sentados. Obviamente vamos a salir fortalecidos, van a salir los 3 partidos, pero eso es algo medular. Yo sí le digo algo a toda la gente de Morena. No podemos ganar Nuevo León sin el Verde y el PT. Y el ejemplo te lo doy. 850,000 votos sacamos nosotros, 160,000 del PT, 150,000 del Verde, o al revés, y el resto de Morena. O sea, sí, en Nuevo León necesitamos ir en esta gran coalición. Porque me parece que la elección del Senado es la más similar a la de gobernador. Sí. ¿No? Entonces, se gana con 1,000,000 y cacho de votos, ¿no? Así es, más o menos. Entonces, y ganamos creo que no recuerdo si fueron 45,000 a MC y 55,000 o sea, estuvo muy cerrado. Entonces, para ganar Nuevo León necesitamos de todas y de todos. Ya para ir rumbo al cierre, veo aquí Somos Trabajo, hasta Somos me tomaron Nuevo León. foto, mírame, tanta cirugía plástica funcionó, ¿eh? Sí, ya vi que... ¿De qué trata tu informe? Pues primero que nada hago una descripción de mi trabajo legislativo, el número de iniciativas, todas las gestiones sociales que hicimos, los momentos más álgidos de debate que tuvimos. Tuvo grandes debates, me tocó la protesta, fui el señuelo en la protesta. ¿Cómo es eso? Pues estaba yo sentado en mi escaño, me paro y está parado Enrique Vargas, Alejandro Moreno, México. Alito, Ricardo Anaya y Clemente Castañeda. Además... Toda la oposición, el MacPrian en pleno ahí, ¿no? Donde paso, Enrique Vargas, que es un senador del PAN, que me llevo bien con él. Del Estado de México, del ¿verdad? Estado de México. Se ríe cuando me ve. Y yo dije, este güey, ¿de qué se ríe, no? Bueno, llegué a mi lugar, donde empiezo a hablar. Yo era el señuelo para que se pararan todos con sus megáfonos. Tengo una foto que es una joya que voy a guardar toda mi vida. Está una senadora del PAN con un megáfono poniéndomelo aquí en la oreja. ¿Lili Telles? No era Lili Telles. Es la del megáfono, ¿no? No. Era otra senadora. Y me lo estaba poniendo aquí. Y yo estaba gritando, dando mi posicionamiento. Me tuve que subir. Fueron momentos álgidos ahí. Entonces, bueno, hablo de eso en el informe. Hablo del tema del TEMEC. Nuestros viajes que hemos tenido a Estados Unidos representando a México y a Nuevo León, obviamente. Sí. Hablo de las gestiones sociales que siempre he hecho, que me gusta mucho estar en contacto con la gente. Hablo un poco incluso de mi vida partidista, las brigadas, todo lo que he andado haciendo en la calle. Y en general, me parece que es un resumen muy, muy consistente de mi trabajo como senador, pero muy consistente de mi carrera política. Abarco lo que siempre he abarcado, contacto con la gente,
empatía, gestión social, trabajo legislativo, iniciativas, etcétera. Y en mi opinión, muy buenos resultados. ¿Dónde lo pueden consultar completo? Lo vamos a subir en mi página web, waldofernandez.com. Ahí ya está, ahí lo puedes bajar. Y aparte lo andamos repartiendo por toda la ciudad. Ojalá Casa por casa. le toque a alguien ahí. Está bastante, un formato muy sencillo de leer, pero que habla de un resumen muy breve de todas las gestiones que hicimos, ¿no? Con una numeralia al final. Este me lo dejas a mí. Este es para ti. Muy bien. ¿Sale? Mensaje final a Nuevo León para despedirnos, Waldo. Pues que soy el senador por el Estado de Nuevo León. Estoy orgulloso de ser senador de Nuevo León, orgulloso de esta experiencia, gracias a las personas que votaron por mí en su momento, pero he tratado como senador de trabajar para toda la gente de Nuevo León y seguir en contacto con la gente, dejarles mi teléfono, ya lo tienen, pero ya lo saben, 81 18 00 13 57, es mejor un WhatsApp. Y mis redes sociales, @FDZWaldo. Y como siempre, gracias por el espacio. No, al y se contrario. me fue volando la entrevista. Es como debe ser para que la gente lo pueda disfrutar. Ahí está el senador Waldo Fernández con todo su trabajo de este año en el Senado de la República, con su informe y con lo que viene, porque el 2027 ya no está tan lejos, ¿verdad? Ya a la vuelta de la esquina. ¿Y pero qué va a pasar en el 27? Ya, lo veremos meses más adelante. Gracias, hasta la próxima.